Doctor Villamizar, usted me quitó el 50% de lo que yo iba a decir, porque lo que yo voy a decir es exactamente lo mismo que usted dijo, solo que en una localización 1 centímetro más arriba de la laringe. Y es como el mensaje que uno tiene que dejar aquí en este tipo de reuniones, creo yo. Entonces voy a repetir. Lo primero que hay que hablar de cáncer de orofaringe, que es una cosa que es bien interesante, es sobre la epidemiología. Tratar de aumentar un poco más. Y es que el carcinoma de faringe, de los cánceres de cabeza y cuello, excluyendo la tiroides, pues que no se considera la vía digestiva superior, es el que más ha crecido últimamente. Ustedes ven que las curvas aumentan para la edad media de la vida en hombres y en mujeres. Viene creciendo. Y de acuerdo a donde uno viva, aquí está el continente, pues la distribución de esos tumores va a cambiar. Nosotros estamos aquí en Suramérica, creo que es y nos parecemos mucho, por ejemplo, al Asia del Este, o a Europa del Este, y a Asia. Aquí están los Estados Unidos, que es un poquito diferente. Fíjense que la mayoría de los tumores de orofaringe son de amígdala, ¿cierto? Y un buen porcentaje son de base de la lengua. Esos que dice orofaringe son que están imposibles de clasificar su origen. Entonces, en lo que hay que fijarse es en la amígdala y en la base de la lengua. Y en este gráfico, en esta tabla, lo que le quiero mostrar es, mire cómo hace semejante brinco de 39 a 40 años. Pasa de 164 a 1000 y tantos casos. Esto es un análisis de la base de datos americana. Entonces, ha crecido y ha crecido en personas jóvenes, es muy frecuente. ¿Qué factores de riesgo? Son los mismos factores de riesgo para cáncer de laringe, ¿cierto? Fumar, beber, ¿cierto? Como todo héroe merece una pilsen, ¿sí? Esto es lo que se está promoviendo desde los medios, ¿cierto? Yo siempre también le cuento a mis estudiantes que desafortunadamente los tumores de la cabeza y el cuello son de pacientes pobres. Esto no le da a la gente rica, ¿cierto? ¿Por qué pacientes pobres? Este señor sale a las 5 de la mañana de su casa, se va en bicicleta hasta la obra donde está construyendo, termina su jornada y como todo héroe merece una pilsen, pues se toma unas cervecitas al final, se las pasa con unos cigarrillitos y después de 20 años de repetir la misma situación, pues lo que tiene es si no tiene un infarto y no tiene un cáncer de pulmón, lo que tiene es un tumor de la cabeza y el cuello. Pero, para sorpresa, este es el nuevo factor de riesgo, ¿cierto? La exposición al virus del papiloma humano, ¿cierto? Y la única exposición posible, factible y demostrada es la exposición orogenital, es la que se supone ha disparado el número de nuevos casos de tumores de la orofaringe. Entonces hoy en día se considera que hay tumores de la orofaringe clásicos, que son los producidos por una exposición continua, crónica de alcohol y cigarrillo, y los tumores, entre comillas, nuevos, que son relacionados con la exposición al VPH, con comportamientos diferentes al tratamiento y con pronósticos diferentes. Entonces, gracias a Mónica Lewinsky y el presidente Clinton, eso tuvo su importancia. Qué pesar que no se vea, pero este es un estudio que salió en New England hace 2 años que demuestra la asociación directa entre tener múltiples parejas sexuales, la mayoría de ellas con contacto orogenital, como un factor de riesgo muy fuerte para tener tumor de orofaringe. Esta es la orofaringe.
Para recordarles un poco, la orofaringe comienza en la B lingual, eso de ahí para atrás es la base de la lengua, que es parte de la orofaringe, de ahí para adelante es la lengua oral, la úvula, el paladar blando, las amígdalas y la pared faríngea. O sea, todo al alcance de un bajalenguas. Entonces, uno no se explica por qué los pacientes llegan en estados tan avanzados de la enfermedad, cuando el acceso al diagnóstico está a la mano. Y una de las cosas es porque los médicos hemos dejado de examinar la boca. Entonces el examen de la boca hecha por los médicos es saque la lengua. Y entonces el paciente medio abre la boca y saca la punta de la lengua. ¿Todo muy bien, señor? Sí. Y nadie se toma el tiempo de hacer un examen oral adecuado, ¿cierto? Entonces, esa función ha recaído en el profesional de odontología, que también es un blanco para el diagnóstico precoz. Ellos sí le examinan la boca, pero a veces también falta en que se quedan en los dientes y no examinan los tejidos blandos, entonces también es como un llamado de atención. Pero está a la mano, no necesita tecnología ninguna para hacer el diagnóstico. Y además con un buen guantecito uno es capaz de meter el dedo y tocar la extensión completa del tumor. Yo creo que en la mayoría de los casos puede decir con el dedo si el tumor se extiende a la vallécula, si coge la pared faríngea lateral, si sube por el paladar blando, etcétera, etcétera. Entonces el diagnóstico no depende de tecnología, depende de compromiso de quien ve el paciente. Estas son las sublocalizaciones que ya les conté, simplemente es para saber que existen, creo yo que es lo importante. ¿Y cómo hacer el diagnóstico? Obviamente si uno ve una lesión, pues debe sospecharla. Así como decía el doctor, uno ve pacientes con amigdalitis crónica resistente a todo tipo de antibiótico, enjuague, terapia alternativa, uroterapia, imanes. Son pacientes a los que se les han intentado todo tipo de cosas y es una amigdalitis que no mejora, con una amígdala unilateral de este tamaño que ya no deja comer al paciente, ulcerada, cuando el diagnóstico se podría haber hecho en la primera consulta, piensa uno. Entonces, si uno le dice al paciente que abra la boca y ve esta lesión, está a la mano, está a la mano. O le dice esta, ¿cierto? O le dice esto que es un tumor de la base de la lengua. Entonces no hay que programar el paciente para una cirugía con anestesia general, muy elaborada, pedir las 50 autorizaciones. Yo sí pienso que esos pacientes, y así lo practico yo, se les puede hacer la biopsia en el consultorio, un poquito de anestesia de silocaína tópica, una pinza de seno paranasal y 2 mordiscos, y está hecho el diagnóstico. Y también, y es una cosa que es una discusión que tenemos con otorrino, es que si el paciente tiene la sospecha de tener un tumor de la amígdala, ¿cuál es el tratamiento para el paciente? Una biopsia, pero a veces en el ánimo como de hacer el diagnóstico o de hacer alguna cosa se le hace una amigdalectomía total, completa, que queda con bordes libres y eso empeora el pronóstico de los pacientes. Entonces estamos allá en una campaña con los colegas de otorrino que si ellos sospechan le hagan una biopsiacita, no la amigdalectomía formal, probablemente sea mejor para el paciente y se puede hacer en el consultorio. Respecto de los ganglios, si el paciente, la mayoría de los pacientes consultan con adenomegalias ya cervicales, entonces eventualmente si uno tiene algún grado de duda puede hacerle una biopsia con aguja fina en ese ganglio para confirmar que eso es una metástasis, pero si uno logra tener el diagnóstico en el primario, la utilidad de una BACAF, digamos, puede ser discutible. Imágenes, ¿qué imágenes para abordar ese paciente? Creo que todos los pacientes deberían tener un ataque de cuello contrastado. En general la radiografía de tórax se utiliza para determinar la presencia de metástasis pulmonares
Y la indicación que hemos estado discutiendo en el hospital es cuándo pedir un TAC de tórax en todos los pacientes, porque hay diferentes criterios, pero en general se acepta que los pacientes con tumores muy masivos, muy grandes, muy avanzados, pues se justifica tener un TAC de tórax porque el paciente tiene metástasis, el pronóstico se lo da el M en ese momento del diagnóstico. Y el uso de otros exámenes que suelen solicitarse, porque los pacientes suelen llegar con un sobre lleno de 50 TACs, 20 resonancias, radiografías panorámicas y todo, solo son justificables si el paciente presenta un síntoma, en lo demás creo que no sería. El uso de la nasofibroscopia debe ser selectivo porque si el tumor logra verse y uno clínicamente puede determinar que está en una localización, digamos que favorable, pues la nasofibroscopia no es necesaria en todos los casos. Todo eso, ¿por qué? No solamente por lo que les mencionaba, el costo de oportunidad, el costo de efectividad, sino que el hecho de pedir exámenes muchas veces retrasa el inicio del tratamiento, porque el paciente tiene que empezar a hacer la fila de la muerte, no va y pide la autorización se demora 20 días, ahí cuando vuelve hay que pedir la cita, entonces la cita se demora otros 20 días, y en ese y sin número de exámenes que probablemente no modifican nada, se pasa el tiempo y el paciente cambia de estadio. El estadiamiento ya fue mencionado, pues obviamente utilizar el TNM, pero una cosa que se está promocionando mucho es hacer el TNM ajustado por comorbilidad. No es lo mismo tener un tumor T2, N0, M0 en un paciente que no tiene ninguna morbilidad que tener el mismo T2, N0, M0 en un paciente que tiene un EPOC descompensado y ha tenido un infarto en los últimos 3 meses. Porque a pesar de que el estadio del tumor es igual, el pronóstico para el paciente, la selección del tratamiento va a cambiar en relación a la presencia de esa comorbilidad. Como no medimos la comorbilidad, se asume que los pacientes todos van al mismo cajón y resulta que eso no es tan cierto. Y lo otro es evaluar el estado funcional. El estado funcional define si el paciente es candidato a procedimientos quirúrgicos o de quimio y radioterapia más que cualquier otra cosa. Entonces un paciente en un estado funcional muy pobre probablemente no va a tolerar ni quimio, escasamente la radioterapia y ningún procedimiento quirúrgico. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero desafortunadamente no se mide. Y quizá lo nuevo al respecto es la medición rutinaria de marcadores que indiquen la presencia de VPH en el tumor. ¿Por qué razón? Si el paciente tiene VPH positivo en el tumor, su respuesta a la quimio-radioterapia va a ser muy buena, mientras que si lo tiene negativo, su respuesta va a ser regular y probablemente esos pacientes sean candidatos de cirugía. Hoy en día, el VPH no se utiliza como un factor para determinar tratamiento, sino pronóstico. Pero lo que se espera que ocurra es que, como ocurrió con el colon, como ocurrió con el seno, la presencia o no del marcador puede probablemente indicar hacia qué brazo de tratamiento debe ir este paciente. Esta parte del tratamiento está bastante extensa, pero quizá lo que yo quiero que se lleven es tumores tempranos. El tratamiento quirúrgico con radioterapia tiene el mismo resultado. ¿Qué se debe medir? Las secuelas del tratamiento. Si se tiene acceso a un equipo quirúrgico con experiencia en un sitio donde exista la tecnología, intentar hacer una resección quirúrgica probablemente sea lo mejor. Eso no siempre está disponible, no siempre se tiene el recurso humano que sepa hacerlo, entonces el paciente va a radioterapia, teniendo en cuenta que la radioterapia tiene secuelas a largo plazo. Para los tumores, digamos, de carácter intermedio, de unos 6 o 7 años para acá, el concepto de protocolo de preservación de órgano, que está muy claro en laringe, se extendió a orofaringe, en el sentido en que una cirugía para un tumor medio avanzado de orofaringe implica un comando o una glosectomía casi total, una faringoglosectomía, o sea, hay una extensión de procedimientos que son bastante mutilantes para el paciente, deterioran notablemente su calidad de vida. El uso de quimio y radio, en razón de eso que les decía, de tener un marcador de HPV
con buena respuesta probablemente indique para esos pacientes la primera opción no sea cirugía sino quimio y radio, dejando como cirugía a los pacientes que tienen HPV negativo con factor de riesgo tabaco y alcohol. Sin embargo, eso es muy variable en la literatura y usted encuentra todo el espectro del tratamiento. La experiencia del sitio donde me entrené en Brasil era ofrecerle quimio y radioterapia a todos los pacientes con tumores de la orofaringe y en la mitad del tratamiento, o sea, cuando vaya en el segundo ciclo de quimio, más o menos 4.500 de radio, reevaluar la respuesta al tratamiento. Si el paciente respondía al tratamiento, continuaba su tratamiento definitivo. Si el paciente no respondía, el paciente iba inmediatamente a una cirugía. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice el protocolo de preservación de órgano? El protocolo de preservación de órgano es quimio y radio, revisión a la mitad del tratamiento y si no, laringectomía. Aquí es más o menos parecido y es una extensión de ese tratamiento. Y para los pacientes, voy a pasar esto más bien rápido, para los pacientes que se llevan a cirugía, nuevamente hay que revalorar el resultado patológico para decidir si necesitan quimio y radioadyuvante. Esto suena muy bonito en el papel, está muy bien sustentado en la literatura, pero no tiene en cuenta la situación particular del país. La situación particular del país es que la quimioterapia se autoriza, pero la radio no. Entonces el paciente arranca la quimio, pero no arranca la radio al tiempo. Eso no es ningún protocolo. O arranca la radio primero, pero la quimio se la autorizan cuando van en la sesión número 14. Eso tampoco es ningún tratamiento, ¿cierto? O el paciente se opera, necesita quimio y radioadyuvante y no se la dan sino a los 6 meses, cuando el paciente ya recurrió. Entonces, a pesar de que en la literatura, de que el protocolo está clarísimo, cuando usted lo lleva a la aplicación de la vida real, en este país no funciona igual. Y se lo digo, yo trabajo en un centro como el Hospital Pablo Tobón, que tiene todas las disponibilidad de tecnología y de recursos humanos, pero la aseguradora decide contratar la quimio allí, la radio allí, la cirugía en otro hospital. Colegas que no se hablan, no se puede nunca acordar el diagnóstico, no se puede acordar el tratamiento, no se puede acordar qué hacer en caso de falla de tratamiento, no se rescatan. La situación en la vida real es completamente diferente a lo que dice aquí. Y una cosa que debe empezar a considerarse es que los pacientes de estas patologías que están muy comprometidos en su calidad de vida porque usualmente ya no pueden comer, están desnutridos, deberían estar acompañados desde el principio de cuidado paliativo y dejar de ver el cuidado paliativo como una cosa que solo le ofrece al que se va a morir, para convertir el cuidado paliativo en un servicio que trata síntomas y que trata de preparar al paciente para el tratamiento definitivo. Y obviamente ya quedan los tumores irresecables, que las consideraciones de irresecabilidad ya fueron claramente mencionados aquí, donde la quimio y la radio es simplemente un tratamiento de carácter paliativo, donde se han intentado explorar el uso de medicamentos de este estilo, como se llama terapia target o blanco, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que el tratamiento con cetuximab tiene 2 problemas. Primero, es caro, muy caro, y segundo, no se sabe cuándo uno tiene que parar. Entonces, es una situación bastante complicada. Además de la función del cirujano, el oncólogo clínico y el radioterapeuta, en el tratamiento de estos pacientes desde el principio tienen que participar todos los profesionales que tienen que ver con los tumores de cabeza y cuello, que es el valor agregado que le da el grupo disciplinario al manejo del paciente. ¿Por qué razón? Porque si participa nutrición desde el principio, puede arrancarse una terapia nutricional previa al tratamiento, cualquiera que sea, que ya se sabe que mejora el pronóstico. Odontología puede intervenir asumiendo que el paciente va a recibir quimio y radio, haciéndole una adecuación para que su tratamiento vaya mejor, para que no tenga después como secuela una osteoradionecrosis.
Terapia respiratoria va preparando al paciente en el caso de que necesite una traqueostomía. Fonoaudiología trata de rehabilitar al paciente desde antes de que se le haga el tratamiento, de tal manera que el resultado posoperatorio o posterior al tratamiento de quimio y radio sea bueno. Terapia física lo prepara, el paciente que se lleva a cirugía queda con desacondicionamiento, queda con paresia por movilización del espinal. Una cosa que es reciente es, desde el principio hay que tratar de convencer al paciente de que no siga fumando, y hay toxicólogos especialistas en mecanismos y estrategias para tratar de que el paciente pare de fumar, y psicología, porque proponerle a un paciente que uno le va a quitar la laringe, la lengua, media mandíbula, es una cosa que no se digiere fácilmente. Uno necesita que le ayuden personas expertas en explicar. Nosotros los cirujanos solemos ser muy crudos en la explicación. Pues particularmente para mí, yo le digo, le voy a quitar la lengua y le voy a quitar la lengua. ¿Cómo voy a quedar hablando? ¿Va a quedar hablando así? ¿Voy a poder comer? Pues sí, pero no muy fácil. ¿Y voy a saborear? Su sabor se va a perder, señor. Pues sí, digamos que yo lo estoy explicando, pero es diferente cuando a uno le hacen la introducción como con delicadeza, con anestesia, y psico-oncología es experta en eso, logra un mayor convencimiento, compromiso del paciente con el tratamiento, entonces hay que contar con todos ellos. Finalmente queda el seguimiento. En el seguimiento de los pacientes siempre tienen que participar otras especialidades. Uno como cirujano hace una parte, pero odontología tiene un valor importantísimo en el sentido de estar evaluando si ese paciente va a necesitar algún tipo de tratamiento odontológico, no extracción. A veces el paciente cae donde un odontólogo que no tiene en cuenta que ya se recibió radioterapia, le hace una extracción y la situación es una osteoradionecrosis a largo plazo. Entonces hay que contar con otros colegas que ayuden. Existe una periodicidad que eso es estándar. ¿Y cómo se sigue? Pues aquí está una propuesta donde empieza a aparecer el uso del PET-CT. Cuando la tecnología nueva aparece, siempre hay una curva donde se usa exageradamente, luego se pasa al extremo opuesto, entonces no se usa para nada, y finalmente después de los años se llega al justo medio donde se sabe cómo y cuándo se debe usar. Ese es el caso del PET-CT. Entonces uno hoy en día ve PET-CT preoperatorio, pretratamiento. A veces dice, ¿se justificará o será que necesita unas indicaciones muy precisas cuándo sí y cuándo no? PET-CT para todos los pacientes después del tratamiento, tampoco tiene mucha justificación hacérselo a todos si el paciente ha tenido una buena respuesta. Entonces es tema de mucha discusión, yo no creo que se haya llegado a una conclusión acerca de su uso. Y el pronóstico, esto es lo que uno le dice al paciente cuando le está proponiendo el tratamiento y el paciente le pregunta, bueno, ¿y cuánto me queda de vida, no? Afortunadamente uno no es capaz, o yo por lo menos, de decirle en días cuánto, se le puede dar una idea, pero al menos lo que sí es claro, y no sé si se nota, es que el tumor de orofaringe está aquí en este grupo. O sea que la sobrevida media a los 60 meses está alrededor del 40%. Todos los tumores, todos. O sea, en general, este tumor es un tumor malo, de mal pronóstico. Y cuando se mira por estadios, pues obviamente se ve que a los 60 meses hay diferencias entre los estadios, pero fíjese que la diferencia no es una cosa dramática, como puede ocurrir con otro tipo de tumores donde la diferencia de los estadios tempranos con los avanzados es grande. Entonces, entre más temprano uno logre detectar el tumor, entre más rápido le puede iniciar el tratamiento, entre más selectivo sea con el tratamiento, o sea, darle el que necesita el paciente, ¿sí? Lo que hoy llaman terapia basado en genética. Si uno pudiera tener un mapa y decir a este le va a funcionar, mucho mejor para el paciente. Y como no se puede curar, pues hay que prevenir. Entonces, en razón del factor de riesgo más común y que explica el crecimiento exagerado, hay que empezar a buscar ponerse un preservativo en la lengua. Muchas gracias.